Buenos días, compañeros y licenciada. A mí me tocó hablar sobre la educación en Corea del Sur. En Corea del Sur podemos encontrar que algunos datos relevantes es que cuenta con el 97% de alfabetización. La mayor parte de ellos pues cuentan con algún estudio. El 75% son centros educativos privados y el 25% es únicamente públicos. Cuenta con más de 200 universidades y es el país con mayor demanda en educación, pero que cuenta con los alumnos más infelices. Dentro de los niveles que podemos encontrar en Corea del Sur, dice que se divide en guardería, que es lo que nosotros conocemos como preprimaria. Ellos tienen la opción de poderlo o no cursar. La segunda es la escuela elemental, que dura 6 años, que es lo que nosotros conocemos como el área de primaria. La escuela primaria, que dura 3 años, que es lo que nosotros conocemos como el nivel básico. El high school o los institutos, que tiene una duración de 3 años, que es lo que nosotros conocemos como la carrera o diversificado, ¿verdad? El Junior College es de 2 a 3 años, que es lo que nosotros conocemos ya en las universidades como un técnico o un profesorado. Y la siguiente es las universidades, que ya son los 4 años que ellos cuentan con universidad, que es lo que nosotros conocemos como la licenciatura y el posgrado, ¿verdad? Dentro de los posgrados tienen 2, que es el MA Degree, que es de 2 a 3 años, y el PH Degree, que dura igual de 3 a 4 años. Los datos relevantes es de que las clases comienzan en marzo y concluyen en el mes de febrero del año siguiente, del próximo año. Entonces ellos estudian aproximadamente 10 meses, ¿verdad? Porque se divide en 2 semestres. El primer semestre es la primavera, de marzo a junio. Entonces ellos estudian de marzo a junio, es el primer semestre. Luego tienen un mes de descanso que abarca desde la última semana de junio hasta los finales de julio. Y luego el segundo semestre es el semestre de otoño, que dura de agosto a febrero del próximo año, que es cuando ellos culminan sus estudios. Dice que los estudiantes extranjeros pueden estudiar en Corea del Sur ateniéndose a varias modalidades dependiendo del tiempo que quieran pasar en el país y el conocimiento del idioma. Cada institución educativa tiene unas normas que deben de seguir y ciertos aspectos que debe conocer la persona extranjera que vaya a estudiar en la institución. Tenemos como datos relevantes en el área de primaria, que es lo que nosotros conocemos como básico, es que la educación primaria es gratuita. Toda, desde la elemental, que es lo que nosotros conocemos como primaria, como la básica, son gratuitas. Y la educación primaria se estructura en 9 temas: la educación moral, el lenguaje coreano, estudios sociales, matemática, ciencia, educación física, música, artes finos y artes plásticos. Recordemos que estos países orientales, ellos recalcan mucho la educación moral, ¿verdad? Y es por eso que temas es uno de los principales para ellos, aunque para los demás países no sea un tema muy relevante o de mucha importancia. Para ellos, tanto para la educación moral como la sociedad, es muy importante para ellos. Luego en high school tenemos un dato relevante, que es que la orientada al ámbito de negocios y la orientada al área de lenguas extranjeras. Tenemos 2 tipos de high school, ¿verdad? La
la de negocios y la de lenguas extranjeras, educación física y ciencia. Dice que la elección de uno u otro depende de la cercanía de los high school a los lugares que residen los alumnos. No pueden ir muy tarde a estas porque más adelante vamos a ver que ellos culminan clase a las 10 de la noche. En el Junior College, en este periodo educativo, predomina sobre todo los centros privados, que son 150, frente a los 10 públicos, ¿verdad? Habitualmente proporcionan también alojamiento a los estudiantes, ya que como terminan clases muy tarde, entonces los alumnos en realidad prefieren dormir que transportarse a sus hogares, ¿verdad? Suelen ser de 2 a 3 años de estudio especializados en materia como la agricultura, la pesca, la enfermería, ciencias de la salud y relaciones sociales, educación física. Ellos acaban los estudios, pues hay un periodo de prácticas en donde ellos proporcionan conocimientos técnicos y prácticos a otros estudiantes o bien los ponen en prácticas en determinadas empresas. Luego tenemos las universidades coreanas, que hay más de como lo mencionaba antes, ¿verdad? Hay más de 200 y ahorita ya tengo el dato exacto, que son 250 universidades, la gran mayoría privadas, que ofrecen una variedad oferta educativa, ¿verdad? La mayoría de las universidades imparten 24 temas cada semestre y al finalizar todos los semestres pues tienen un promedio de 140 temas, ¿verdad? Cada centro tiene un mínimo de temas para obtener el título. Dentro de los posgrados, pues vemos que después de obtener el título universitario, como les mencionaba antes, pueden continuar la enseñanza superior con el MA degree, el equivalente a máster, y luego continuar con el PH degree, que es un doctorado, ¿verdad? El primero, pues, que es el máster, se obtiene de 2 a 3 años y para el doctorado son de 2 a 4 años. Estamos hablando de que ellos culminan de estudiar a los 27 años, ¿verdad? En esta tabla podemos encontrar el porcentaje del PIB obtenido en educación que ellos invierten, ¿verdad? Como podemos ver en esta área, Corea del Sur es el tercer país que más invierte en la educación. Estamos viendo que ellos invierten un poco más del 7%, ¿verdad? Diríamos que un 7.6, un 7.8%, de acuerdo a la media de la OCDE, ¿verdad? Que es esta línea de aquí. Nosotros nos encontramos en Corea del Sur en este puesto. En nuestra próxima gráfica tenemos que es una evaluación PISA, ¿verdad? Los resultados de la evaluación PISA del 2012, que son los países miembros de la OCDE. Podemos encontrar a Corea en esta parte de aquí, que es el primer puesto. Si nosotros podemos ver los puntos obtenidos, son mayores en el área de matemática, que es el rombo que encontramos aquí. El área de matemática es mayor. El grado en la materia de ciencias naturales está un poco bajo de los países de Japón y Finlandia. Todavía Estonia pues le gana un poco en ciencias, y en la lectura vemos que está casi al mismo nivel que en el país de Japón, ¿verdad? Corea es uno de los países que tiene mayores resultados en la de PISA. Como podemos ver, ni siquiera Guatemala, ¿verdad? Se encuentra dentro de uno de estos, sino que México es uno de los últimos países que podemos ver aquí. Pero Corea del Sur es uno de los países que mayor puntuación tienen en las evaluaciones de PISA. Aquí estamos viendo un mapa de cómo el rendimiento de los alumnos de cuarto primaria. Podemos ver a Corea del Sur siempre liderando pues esta escala de los países en el área de matemática. Alcanzan de un 610, podríamos decir, una puntuación de 610, que
son los medios, ¿verdad? Los rendimientos medios. En ciencias naturales está un poco elevado y en el promedio pues están en 600, ¿verdad? Entonces el promedio de la OCDE podemos ver que es la línea punteada que se encuentra en esta parte y ellos sobrepasan este límite, ¿verdad? Podemos ver que Corea del Sur es uno de los países que más educación tiene. Podemos ver en esta área también de aquí que tanto como Chipre, Nueva Zelanda, Francia, Turquía y Chile están muy por debajo de la media del promedio de la OCDE. Inclusive para nosotros en Latinoamérica, Chile es uno de los países que más educación tienen. Imagínense, si Chile para nosotros es un país muy bueno en educación, ¿cómo podríamos estar Guatemala, verdad? Guatemala ni siquiera aparece en esta gráfica. Y para concluir, pues tenemos las 10 claves de la educación de Corea del Sur. Dentro de una de ellas aparece de primero que la educación es el motor del desarrollo. Los subcoreanos sienten una absoluta pasión por la educación que ven como una fuente de crecimiento económico, ¿verdad? La segunda es que la enseñanza es gratuita y obligatoria, como bien se los mencionaba antes. Los alumnos estudian de 7 a 15 años. Hay una prueba de acceso para el nivel de secundaria y una selectividad para entrar a la universidad. En el tercer punto o la tercera clave para la educación coreana es que todos invierten en educación. El gobierno le dedica casi el 7% de su PIB. En una secundaria, las familias invierten unos 400 euros mensuales. Entonces, esto quiere decir que para la educación todos aportan, tanto el gobierno como las familias, a pesar de que la educación es gratuita. La política educativa son a largo plazo, o sea que los cambios de gobierno no afectan a las leyes educativas, sino que al contrario, cada 5 años el currículum es modificado para poder cubrir todas las necesidades del país. En la quinta clave podemos ver que los profesores son muy respetados. No cualquier profesor accede a una carrera. Una vez en la docencia se someten a evaluaciones anuales y los profesores que se encuentran son los que tuvieron las mejores notas en su promoción. La sexta clave que podemos encontrar es que los alumnos reciben más de 10 horas de clase al día. Les decía anteriormente que ellos terminaban a las 10 de la noche de estudiar y esto es porque ellos reciben de 6 a 7 horas en la escuela y de 4 a 5 horas reciben en una academia en donde ellos pueden estudiar un poco más sobre los temas que ellos ven, o bien pueden ir a unas bibliotecas para poder seguir estudiando. Pero los alumnos tienen que dejar de estudiar a las 10 de la noche y hay bibliotecas que cierran inclusive a las 11 de la noche para los estudiantes universitarios. La séptima clave es la competitividad. Gobierna el sistema, que es la presión, es la que los alumnos se sitúan entre los más infelices del mundo, que es como se los mencionaba antes, con una alta tasa de suicidios. Los alumnos no toleran y no aguantan la presión de estar estudiando diariamente y la carga que a ellos les dan, porque después de las 10 de la noche ellos deben de realizar algunas tareas, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es que la mayoría de los alumnos se suicidan. Es el país con la tasa más alta de suicidios. En la octava clave dice que los alumnos no tienen tiempo para jugar o relacionarse. O sea que ellos prácticamente, diríamos los guatemaltecos, no tienen una vida social, ¿verdad? Se considera una vida social perdida. Y muchas escuelas censuran los noviazgos. Inclusive podremos ver en el video más adelante
que algunos jóvenes deciden simplemente mejor apartarse de sus amigos o amigas para evitar cualquier distracción y que ellos aprovechen el estudio que les brindan sus padres y el Estado. En la novena clave dice que se prima la memorización frente a la creatividad. Es importante que los alumnos adquieran conocimientos, cuantos más mejor, ¿verdad? Y en la décima clave dice que se apuesta por la tecnología. La competencia digital se considera una prioridad y los profesores reciben formación para integrar la TIC en sus clases. Como lo habíamos mencionado antes, los únicos profesores que llegan a desempeñar su puesto son los profesores que obtienen mayores calificaciones. Y es así como la educación en Corea es una de las más solicitadas. En este momento los voy a dejar con el video que yo tengo preparado para que ustedes puedan ver. Son las 10 de la noche en Seúl. A esta hora resulta raro ver a tantos escolares en la calle, pero es hora punta en los barrios donde están las academias privadas a las que acuden 9 de cada 10 escolares surcoreanos. Hasta hace unos meses las academias cerraban de madrugada, pero el gobierno este año ha impuesto un toque de queda para dejar de estudiar y obliga a los centros a terminar sus clases a las 10 de la noche. Los estudiantes hacen jornadas agotadoras, están exhaustos. Duermo unas 5 horas, nos cuenta este estudiante de secundaria que muestra cómo se tumba en el pupitre cuando está muy cansado. Corea del Sur, un país del tamaño de Portugal, pero con la misma población que España, es hoy la cuarta potencia de Asia y la número 15 del mundo. Hace solo 60 años salía de una guerra con sus vecinos del norte y era un país pobre y devastado. Cuando yo era niño, mi país era uno de los países más pobres del mundo, pero ahora no. Es muy fenomenal, ¿no? Eso es gracias a la educación. Los surcoreanos han convertido la educación en el motor del desarrollo y clave para el milagro económico. Hoy su sistema educativo está entre los mejores del mundo y sus estudiantes son los más preparados, pero también los más infelices. Corea del Sur tiene la tasa de suicidio más alta de los países ricos y es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Cada vez que van a darme las notas me da tanto miedo que pienso en tirarme por la ventana, nos confiesa este estudiante. Cada día hay 40 suicidios en el país y el pasado año murieron por esta razón 150 escolares. La presión de los chicos por ser los mejores se hace insostenible. Tanto es así que el gobierno anuncia por primera vez cambios en el modelo educativo. A partir de ahora hay un nuevo reto, ser menos competitivos, pero un poco más felices. Son las 6:10 de la mañana y suena el despertador de Ji-Won, esta estudiante surcoreana que está en lo que llaman el infierno de los exámenes, meses antes de la selectividad de noviembre. Por la mañana tiene el tiempo justo para asearse, sale de casa sin apenas desayunar y entra en la escuela a las 8 de la mañana, un colegio público en el que comparte aula con más de una treintena de alumnos. La jornada escolar termina a las 5 de la tarde, cuando el propio colegio sirve una cena rápida para que las chicas no pierdan tiempo y puedan seguir con sus actividades. Ji-Won y sus compañeras comen en el aula y en apenas 15 minutos está lista para acudir a la academia privada en la que continúa con sus clases. Llega caminando y a paso acelerado, no se puede ni se debe llegar tarde. En la academia estudia inglés y matemáticas hasta las 10 de la noche y a esa hora vuelve a casa ya en autobús y agotada por el horario. Saluda a sus padres que hoy por fortuna están levantados porque ha llegado el equipo de la televisión. La mayor parte de los días ya duermen a esta hora. Ji-Won aún tiene que hacer las tareas antes de acostarse ya de madrugada.
Este ritmo es muy estresante. Me gustaría que el día tuviera 48 horas en vez de 24 para poder dormir más. Mi madre me dice que descanse, pero yo siempre quiero estudiar más. Los padres de Ji-won saben del esfuerzo que realiza su hija, pero le han inculcado, como la mayoría de los padres surcoreanos han hecho a sus hijos, el valor de la educación, el estudio y la responsabilidad, aunque quizás hasta grados extremos. A veces me da pena mi hija, pero es que todos los demás chicos hacen lo mismo. Y no queremos que se quede atrás. Con malas notas no podrá elegir una buena universidad. La familia de Ji-won ha entrado en una espiral de la que ellos mismos no saben salir. Muchos padres surcoreanos son conscientes de la lucha de los hijos por ser los mejores, por ser los primeros, una exigencia que a veces tiene un precio muy alto. Hace solo unos días un joven estudiante de Seúl se arrojó desde su ventana del piso 16. En ese momento su padre entraba en la habitación para decirle que llegaba tarde a la academia. La prensa cuenta que el chico le miró a los ojos y se dejó caer al vacío delante de su padre. Lo he leído en la prensa. El chico estaba agarrado así en el balcón y cuando su padre entró en su cuarto se descolgó y se mató. Como otros chicos de su edad, Joe se lo vive pensando en la selectividad. De esa nota dependerá que entre en una buena universidad y por tanto de alcanzar el prestigio social que esperan de él su familia y sus amigos. Pero esa presión le hace infeliz. No. No soy feliz, pero tengo que aguantar hasta la selectividad. Si no voy a la universidad no podré vivir bien y nada merecerá la pena. Casi todos en clase piensan igual. Estos chicos además estudian en un colegio masculino. Ellos mismos creen que es mejor para estar más concentrados en el estudio. He cortado toda la relación con mis amigas. Me desconcentran, me distraen. Ni siquiera acepto que me envíen mensajes por el Messenger. Ahora solo quiero estudiar. Son, como el 90% de los estudiantes surcoreanos, acuden por la tarde-noche a una academia privada para aumentar sus conocimientos. Es un buen estudiante, pero en este país incluso los mejores estudiantes van a las academias para poder seguir manteniendo notas brillantes. Hace casi 60 años, Corea del Sur era un país devastado tras la guerra con sus vecinos del norte, pobre y sin recursos. Para salir de la miseria, el gobierno impulsó entonces la revolución educativa. Se crearon 40.000 nuevas escuelas y la educación se convirtió en motor del desarrollo. Se apostó por la industria y la tecnología y ahora son líderes en innovación. Corea del Sur es hoy la cuarta economía de Asia y 15ª potencia económica del planeta, pero es también un país obsesionado con la educación, la competitividad y el deseo de ser siempre los mejores. Algunos dicen que solo los estudiantes coreanos son máquinas para estudiar y nada más. Nos lo cuenta este profesor de lengua española de la Universidad de Seúl, donde también estudia Clara, hija de coreanos que emigró con sus padres a Bolivia. Allí vivió su adolescencia y estudió dentro de un sistema educativo mucho más relajado. Me interesaba mucho la música, entonces he aprendido a tocar la batería, la guitarra clásica y otras cosas que me interesaban realmente. En cambio, en Corea tenía que aprender cosas que me exigían, o sea, lo que me exigían. Clara da algunas clases particulares de español. Ella misma cree que sus alumnos estudian demasiado. Muchos de mis estudiantes son colegiales. Y a mí la verdad es que me da pena que tengan que estudiar tanto. La mayoría de mis estudiantes colegiales hablan muy bien el inglés y aprenden el español como el segundo idioma extranjero. Y estudian, o sea, he tenido estudiantes que memorizaban como 300 palabras al día. La autoestima de los chicos es muy bajo, es muy bajo. Yo creo que es muy bajo porque aunque tengan buenas notas, piensan que tienen que tener mejores notas.
Corea del Sur tiene la tasa más alta de suicidios de la OCDE, que agrupa a los países ricos. 40 personas se quitan la vida a diario. El 51% de los adolescentes, según encuestas del gobierno, se ha planteado alguna vez el suicidio. Estas son imágenes del vídeo que ha rodado Park, un joven de 17 años que este curso estuvo a punto de quitarse la vida. Le salvaron en el colegio cuando iba a arrojarse por la ventana de un despacho de su escuela. Su propia historia, más que con palabras, prefiere contarla con imágenes. Aquí narra su dolor, provocado por el estrés y también por el acoso al que le sometieron sus compañeros. Me acosaban en el colegio, me pegaban, me tiraban los libros por la ventana, incluso me robaron. Yo tenía que sacar buenas notas, pero no podía estudiar, no aguantaba la presión. Park se ha sentido muy solo. Su intento de suicidio se ha interpretado como una debilidad y el propio colegio le pidió que cambiara de centro. Ahora, después de lo que he sufrido, creo que soy más fuerte y por eso quiero hacer vídeos para que otros chicos con problemas como yo no piensen en la muerte. El retrato de otro joven suicida preside esta asociación en la que ayudan a los estudiantes con problemas. La organización la fundó el padre del chico para evitar que otros jóvenes también se quiten la vida. Como se compite demasiado en nuestra sociedad, siempre los chicos piensan que hay que empujar a sus amigos para salir adelante. Esa competitividad extrema es la principal causa de la violencia escolar. Hace casi 60 años este país salía de una guerra con sus vecinos de Corea del Norte. Era un país completamente devastado y uno de los más pobres del mundo. Se dieron cuenta entonces que solo para salir adelante contaban con los recursos humanos y convirtieron la educación en motor del desarrollo. Pero también han convertido este país, que es ahora una de las principales potencias económicas de Asia, en uno de los países con un más alto índice de infelicidad entre sus ciudadanos. El gobierno, consciente de este problema, quiere ahora modificar al menos el modelo educativo, intentar rebajar la presión de los estudiantes y que sus ciudadanos sean quizás menos competitivos, pero un poquito más felices. Ahora nos preocupamos más por la felicidad de nuestros estudiantes y lo ponemos aquí en nuestros programas. Queremos más literatura y arte, más creatividad, más cooperación. El estrés, la presión por el estudio y la competitividad derivan en muchos casos en situaciones de acoso y bullying. Esta es la carta de un joven que se suicidó recientemente, incapaz de soportar las agresiones de sus compañeros. Relató en un diario que él mismo colgó en Internet, horas antes de su muerte, la violencia y la tortura psicológica y física a la que le sometieron otros estudiantes de su escuela. Incapaz de comunicarlo, decidió poner fin a su vida. Ahora el gobierno ha creado un cuerpo de policía escolar para poner fin a estos episodios. Se trata de frenar cualquier conato de violencia en los colegios. No queremos que nos vean solo como policía para castigar. Nuestro trabajo es prevenir y educar a los chicos para que no cometan actos violentos. Los agentes son también los encargados de reeducar a los agresores y tienen terapias de grupo como esta. Muchos de los chicos violentos son, en el fondo, chavales que no han sido capaces de superar la frustración que sienten en una sociedad que les exige demasiado cuando son niños y también cuando se convierten en adultos. Mis amigos trabajan en unas empresas grandes y ellos me dicen que es muy duro y trabajan muchas horas y a veces no pueden comer, no cenar, porque ellos tienen que sentarse enfrente de la mesa o enfrente del teléfono. La meta del gobierno es que todas las escuelas utilicen ordenadores para el 2015. El desarrollo tecnológico y la inversión en educación son prioridades en Corea del Sur. En este país los padres prefieren pagar estudios a sus hijos, aunque para ello ni siquiera puedan comer lo suficiente. La educación es prioritaria, pero tenemos que pensar también en su felicidad. Se ha encendido la luz roja en el modelo educativo surcoreano. Ya no basta con ser los mejor preparados. Ahora tienen que empezar a preocuparse también por el bienestar psicológico de los adolescentes, para evitar
que el sistema les aplaste y siga asfixiando a las jóvenes generaciones. 운동화 끈을 메고